Metabolismo de la galactosa. Tomamos leche que tiene lactosa en el intestino. La van a convertir en glucosa y galactosa y así va a ser absorbida. Obviamente si uno no tiene la enzima que convierte la lactosa, uno tiene intolerancia a la lactosa. Uno tiene lactasa. Lo importante aquí es que tenemos la galactosa, como habíamos visto antes, la glucosa, la galactosa, la fructosa, todas se pueden mover libremente para adentro y para afuera de la célula y la única forma que tiene la célula de retenerlas es fosforilándolas. Por lo tanto, tenemos que a esta galactosa agregarle un fósforo y producirlo y crear galactosa 1-fosfato. Y obviamente, ¿quién hace esto? No es mucho misterio, hacer la galactoquinasa. Y al hacer esto, entonces, necesita ATP, porque necesitamos sacarle a alguien ese fósforo para ponérselo a la galactosa. Ese es el primer paso. ¿Y cuál es el segundo paso? De galactosa 1-fosfato, tenemos que, de alguna forma, cambiarnos a glucosa 1-fosfato. ¿Y quién hace esto? Esto lo hace una enzima con un nombre muy raro, pero es bastante lógica, que se llama galactosa 1-fosfato uridil transferasa. El nombre es raro, pero lo que hace es bastante lógico. Créanlo o no, hay unas moléculas que tienen ribosa, que tienen un grupo uracilo y que están unidas a 2 fósforos y glucosa. Y como su nombre lo indica, lo que esa enzima quiere formar es la siguiente molécula. Acá está la ribosa. Y esto es galactosa. Entonces esta enzima, su meta en la vida es crear ese producto. Y para crear ese producto necesita galactosa. ¿Y a qué le quita la galactosa? A la galactosa 1-fosfato. Por lo tanto, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa lo que hace es transfiere este grupo fosfato más glucosa y lo intercambia por este grupo fosfato más galactosa y finalmente crea glucosa 1-fosfato. ¿Y qué pasa con la glucosa 1-fosfato? Finalmente varios mecanismos, varias enzimas, glucosa 6-fosfato y después entra la glicólisis. Dos cosas nos pueden pasar entonces. Una es que se nos echa a perder esta enzima, la galactoquinasa, y si se nos echa a perder esta enzima, lo que no podemos hacer es convertir la galactosa a galactosa 1-fosfato, entonces la galactosa va a aumentar en la sangre. Si se nos echa a perder esta segunda enzima, la galactosa fosfato uridiltransferasa, lo que va a pasar es que se va a acumular galactosa 1-fosfato, pero como ya tiene el grupo fosfato asociado, esta galactosa no puede salir de la célula y se va a quedar estancada ahí y va a producir todos los problemas habidos y por haber por la falla de esta enzima. ¿Y cuáles son esos problemas? Primariamente la galactosa es absorbida o es metabolizada por dos grandes órganos que son el cerebro y el hígado. Por lo tanto, si yo acumulo esta galactosa 1-fosfato en el cerebro y en el hígado, voy a tener insuficiencia hepática por un lado y retardo mental por el otro lado. Ambas deficiencias, ya sea la deficiencia galactoquinasa o la deficiencia galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, van a producir cataratas. Entonces, el aumento de galactosa se asocia a cataratas. Y esto es porque la galactosa se va al lente, en el lente y se convierte en galactidol. Y esto es osmóticamente activo, por lo tanto entra agua y catarata. ¿Qué pasa ahora con la fructosa? Fructosa, de fruta. La fruta, la miel, esos al tiro te dan la fructosa.
lista. El azúcar, todas estas cositas, pasteles, etcétera, no te dan la forma fructosa, sino que dan la forma sucrosa, y esta es la que finalmente la van a pasar a glucosa y fructosa. ¿Qué es lo importante con el metabolismo de la fructosa? Lo importante es que la fructosa entra a la célula y para que no se pueda arrancar de la célula es fosforilada y se convierte en fructosa 1-fosfato por la enzima fructoquinasa. Nuevamente va a hacer esto, necesito un ATP que se convierta en ADP, ¿no es cierto? Y posteriormente esta fructosa 1-fosfato va a ser clivada, va a formar gliceraldehído y dihidroacetato, y estos se van a ir después a glicólisis. Pero lo importante es que la enzima que hace esto es la aldolasa B. Aldolasa B. Y en realidad lo importante es que obviamente podemos tener déficit de la fructoquinasa, y si tenemos déficit vamos a tener la deficiencia de fructoquinasa, que también se conoce como fructosuria esencial, y esto es bastante benigno, no pasa nada. Y si no tenemos aldolasa, acá lo que se va a acumular es la fructosa 1-fosfato, y como no puede salir de la célula, lo que vamos a tener es la intolerancia hereditaria a la fructosa, que esta sí es más grave, y esta va a producir acumulación de la fructosa 1-fosfato, donde en los órganos que utilizan fructosa, que son el hígado como siempre, y esta vez el riñón. Entonces van a tener insuficiencia hepática, que puede llegar a hipoglicemia, y el exceso de fructosa 1-fosfato va a alterar el tubo proximal y van a hacer un Fanconi.